A San Juan capítulo 1 versículo 14. Recuerda que estamos hablando acerca de desarrollar el carácter de Cristo. Hermanos, la palabra nos enseña que debemos de llegar hasta la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Que es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Juan capítulo 1 versículo 14. Y hoy vamos a hablar acerca de desarrollando el carácter de Cristo, su gracia. Una de las cosas que distinguían a Jesús, hermanos, era su gracia. La vez pasada vimos su mansedumbre, ¿verdad? Su humildad, pero también otra característica del Señor y que tenemos que aprender es su gracia. Hermanos, damos gracias por sus vidas de ustedes, por la vida de mi hija, ¿verdad? Yo sé que el Señor está obrando en su vida, en su corazón. Damos gracias a Dios por ella. Ninguno de mis hijos, hermanos, son perfectos. Ninguno de nosotros lo somos también. Pero Dios en su gracia, ¿verdad?, nos ayuda a seguir adelante, tropiezos en todo, pero el Señor es bueno con nosotros, hermanos. Vamos a leer todos juntos. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites hoy, que por este tiempo que nos permites convivir, estar aquí, Señor. La palabra dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, porque dice tu palabra que ya envías tu bendición y vida eterna, Señor. Y hoy va a haber bendición, porque tu presencia, Señor, está aquí. Tu presencia, Señor, está en medio de nosotros. Y donde está tu presencia, Señor, hay bendición. Y por eso hoy somos bendecidos, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos siempre que nuestro carácter se vaya perfeccionando a tener un carácter de gracia, Señor, como el tuyo. Padre, no entendemos la gracia, pero la recibimos hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, dice la palabra del Señor: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Quién es aquel verbo, hermanos? Es Jesucristo, ¿verdad? Que se hizo carne, y dice, habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Hermanos, la gloria de Cristo es la misma gloria del Padre, porque Jesús dijo: yo y el Padre, uno somos. Dice, el que me conoce a mí, dice, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Pero, hermanos, también nos dice que, aparte de la gloria que Cristo emanaba, la gloria del Padre, dice que estaba lleno de gracia y de verdad. No solo tenía gracia el Señor Jesús, sino estaba lleno de gracia y de verdad. Usted va a ver que la gracia y la verdad en la Escritura siempre van juntas. Y hermanos, usted ha viajado a otros países, a otros lugares, y algunas palabras son similares, ¿verdad? Una de las palabras más universales son mamá. Mamá, los alemanes dicen Mutter, que es mamá también. En inglés es mom. En chino también es mamá. Entonces son palabras muy universales, y encontramos muchas palabras cuando usted visita otros países que se parecen mucho a las que usamos. Por ejemplo, los alemanes dicen Käse, al queso, Käse. Entonces dije, pues Käse está igual, ¿no? Pero una palabra que me sorprendió cuando visité una tienda en Alemania es la palabra gratis. Y me quedé sorprendido y dije, ¿será lo mismo que nosotros entendemos gratis por gratis? ¿No? Y pregunté, y sí tenía el mismo significado, porque es de origen latino. Usted sabe que los romanos invadieron mucho, ¿verdad? Ellos eran los bárbaros, los alemanes y todos esos pueblos, y los alemanes invadieron muchos lugares, y de hecho hay fuertes todavía ahí, fortaleza donde estuvieron ahí los romanos. Ahí tenían sus fortalezas. Y claro, también compartieron su lenguaje, ¿no?, que era el latino. Y nosotros tenemos la palabra gratis del latino, ¿verdad?, que significa pues algo que no se puede comprar, o sea, algo que te dan sin precio. Eso es. Y entonces las hermanas, cuando ven algo y van a comprar a la tienda y ven gratis, pues hasta se le abren los ojos, ¿verdad? Cuando te dicen, compra 2 y llévate el tercero gratis, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Yo creo que a todos, ¿verdad?, nos gusta lo que es gratis, porque gratis, hermanos, significa recibir un favor, dice, esa es una raíz latina, significa un favor,
recibir un favor sin ningún costo. Esa es la palabra gratis. Y la palabra gracia, hermanos, es similar, ¿verdad? La gracia de Dios significa, hermanos, que nosotros no recibimos lo que merecemos, sino al contrario, Dios nos da un regalo inmerecido. Y hermanos, ¿por qué es tan difícil, hermanos, recibir la gracia de Dios? ¿Por qué la gente no quiere la gracia de Dios? En primer lugar, porque el hombre, hermanos, es orgulloso. Y tenemos el concepto de que todo se tiene que hacer con esfuerzo. Es que hay que esforzarse para sacar una carrera, hay que esforzarse para trabajar y sacar adelante a su familia, hay que esforzarse, tienes que tener tu carro, tu casa, hay que tener un esfuerzo. Y es cierto, hermanos, en esos aspectos tenemos que tener esfuerzo, pero en el aspecto espiritual, hermanos, en el aspecto de la salvación, es totalmente diferente. Ningún esfuerzo que usted pueda hacer, hermanos, humano, puede alcanzar para pagar el cielo. No hay nada que pueda pagar el cielo. Es imposible. Hermanos, si usted quisiera ir al cielo, pagando para ir al cielo, usted tendría que ser perfecto, como Dios. Dice la palabra en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y hermanos, ¿quién es perfecto de nosotros? Nadie. Así es que es imposible para nosotros, hermanos, llegar hasta el cielo a través de nuestras buenas obras. Es difícil, hermanos, encontrar este requerimiento, hermanos. Por eso la única solución, hermanos, que Dios vio es darnos esa salvación, como dice Efesios 2:8 y 9, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, sino que es un don, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y hermanos, en varios pasajes de la Escritura usted va a ver al Señor mostrando su gracia. En toda la Biblia usted va a ver la gracia de Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hermano, Jesús fue un hombre lleno de gracia. Él mostraba su gracia con los leprosos, aquellos hombres que nadie quería acercarse, que estaban normalmente escondidos en cuevas. Jesús los tocaba, Jesús los sanaba. A los ciegos, a los mendigos, hermanos, a esa gente, hermanos, que era odiada por la sociedad, a los pecadores, las prostitutas, los cobradores de impuestos, el Señor se acercaba a ellos con gracia. Hermanos, podemos decir que el ministerio de Jesús fue un ministerio de gracia. Y vamos en primer lugar, hermanos, que Jesús estaba lleno de gracia hacia los pecadores. Mientras los religiosos de su tiempo condenaban a los pecadores, Jesús mostraba su gracia buscándolos y conviviendo con ellos. Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 15. Marcos 2:15. Leemos todos juntos, hermano. Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Hermanos, ¿a qué mesa estaban? Estaba la mesa de Mateo, ¿verdad? O de Leví, el recolector de impuestos. Había hecho una gran cena y había invitado a todos sus amigos, hermanos, de trabajo. Y ellos estaban ahí para escuchar las palabras de Jesús. Hermanos, la gracia movía a Jesús a buscar a los perdidos. Y esto le trajo muchas críticas de su tiempo, ¿verdad? En el versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Qué es esto? Hermanos, eso que estaba haciendo Jesús es mostrar la gracia. Hermanos, gracias a que Jesús se acercó a los pecadores como nosotros y nos mostró su gracia, hermanos, es que nosotros estamos aquí. Y hermanos, encontramos una gran verdad en las Escrituras. Dice la palabra que donde abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Hermanos, no hay ningún pecado que la gracia no pueda cubrir en su vida.
No importa, hermanos, qué tan negro, qué tan oscuro haya sido su pecado. La gracia de Cristo, hermanos, es mayor que cualquier pecado que pueda haber. Hermanos, para los fariseos decía, ¿qué es esto? ¿Cómo puede ser que este hombre conviva con los publicanos, conviva con los pecadores? Hermanos, ¿qué es esto? Es la gracia de Cristo. Hermanos, la gracia de Cristo ha llegado a nuestras vidas, hermanos, para limpiarnos, para sanarnos, hermanos. Sin esa gracia, hermanos, ninguno de nosotros podría estar aquí. Hermanos, la gracia es esa luz, hermanos, que alumbra en la oscuridad. Eso es la gracia de Dios. Hermanos, vamos a ver un pasaje, Romanos capítulo 5, versículo 20. Miren, dice la palabra del Señor, pero la ley se introdujo, dice, para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó. Sobreabundó. Fíjese lo que dice, sobreabundó la gracia. Bueno, es interesante que la ley no vino a quitar el pecado, ¿verdad? Al contrario, vino a hacer más evidente nuestro pecado. Porque antes de la ley, hermanos, usted no podía decir que era bueno o que era malo, pero la ley vino, hermanos, para hacer notorio lo que es malo delante de Dios. Pero dice, el apóstol Pablo dice que la ley, tomando ocasión por el mandamiento, dice, produjo en nosotros toda codicia. Y ese mandamiento que era bueno nos llevó hacia el pecado. Y esto es fácil de explicar, hermano. Usted cuando un niño pequeño, ¿verdad? Usted está haciendo algo, está haciendo unos chocolates o panes ahí, y usted le dice a su niño, ¿verdad? De 10 años, no quiero que vayas a tocar esto, ¿verdad? No quiero que te vayas a comer ese chocolate delicioso que está derritiéndose ahí. ¿Qué va a hacer el niño? El mandamiento es que no lo haga. Pero entonces empieza a entrar en ti ese sentimiento de decir, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Por qué dice que no lo haga? Algo ha de estar mal ahí, por eso quiere que no lo haga. A lo mejor es bueno. Y entra en nosotros, hermanos, esa codicia y el mandamiento que era bueno nos lleva hacia el pecado por causa de nuestra naturaleza. Por eso dice la palabra ahí donde leímos, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Hermanos, a veces somos, más adelante lo vamos a ver, pero a veces somos muy legalistas, decir, no hagas esto, no hagas lo otro. Estaba leyendo a Charles Swindoll. Ahí tiene un libro muy, muy bueno que se llama El despertar de la gracia. Dice que había una iglesia donde estaba prohibido todo. Tenías que vestirte de esta forma, tenías que hacer de esta forma, no podías ir al cine, y todavía hay iglesias que lo hacen así. Yo no digo que no vaya al cine, vaya, pero la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, ¿verdad? Vaya, si va a ver una película cristiana o algo que sea que le va a edificar, hágalo, no es pecado. Pero dice que él creció con esa idea de hipocresía porque ellos con sus papás, su papá era diácono allí y todos los domingos en la mañana tenían que pedir perdón y tenían que confesar delante de la iglesia si alguno había ido al cine el viernes. Entonces su papá les decía, no quiero que vayan a decir que fuimos el viernes al cine. Y todos los domingos los amenazaba a los hijos, ni digan nada, ¿verdad? Que fuimos al cine los viernes. Y él creció con esa idea de hipocresía. Y hermanos, porque la ley y el mandamiento, hermanos, nos lleva muchas veces hacia el pecado, pero la gracia, más adelante vamos a ver que la gracia nos liberta. Lo que hacemos nosotros no es porque alguien nos diga que lo que tenemos que hacer. Si usted viene hoy aquí, hermanos, es porque la gracia del Señor lo mueve, espero. No es porque su mamá lo trajo, lo amenazó, le digo, no te voy a dar la mesada, no te voy a ayudar si no vas a la iglesia. Porque lo hacemos por obligación. Y cuando lo hacemos por obligación, dice la palabra que ya no es por gracia. Es cuando usted recibe un salario, y la Biblia lo menciona también en Romanos, ¿verdad? Porque Abraham dice que fue un hombre que recibió la justicia por la gracia. Dice que al que obra, no le es contado como gracia. Cuando usted recibe un salario cada semana o cada quincena,
no va y le besa la mano al jefe y gracias jefe por darme este salario, ¿verdad? Usted sabe que se lo ganó, no es de gracia. Pero hermanos, nosotros recibimos siempre la gracia de Dios. Y hermanos, tenemos que predicar, hermanos, así como Jesús lo hacía, este evangelio de gracia, porque a veces predicamos un evangelio de condenación, un evangelio legalista de que dice, si no haces esto, te vas a ir al infierno. Hermanos, dice la Biblia que la gente ya está condenada. Usted no tiene que decirles que ya está condenada. Dice la palabra que el mundo está bajo condenación. Tenemos que llevar un evangelio de gracia, decirles, estás condenado, sí, la Biblia lo dice, pero hay buenas noticias. Esta palabra de gracia te puede salvar. Puedes recibir la salvación por la gracia en Cristo Jesús. Y a veces como iglesia nosotros les ponemos un montón de condiciones a la gente. Si quieres salvarte tienes que hacer esto, esto, lo otro. La Biblia dice que no. Es la gracia de Dios. Mire lo que dice Hechos capítulo 14 versículo 3. ¿Cómo le llama la Biblia a este evangelio? Hechos 14, 3. Mire, dice, por tanto se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. A la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hermanos, tenemos que predicar esta palabra, que es una palabra de gracia. No es una palabra de condenación, no es una palabra de castigo, es una palabra de gracia, hermano. De hecho, este tiempo o esta dispensación le llaman la dispensación de la gracia. Estamos en el tiempo de la gracia, hermano, donde la salvación no le cuesta nada al hombre, pero les costó la vida a Cristo. Y lo recibimos únicamente por la fe, recibimos esa gracia que es la salvación de nuestros pecados, hermanos. Hermanos, Mateo no perdió tiempo y empezó a compartir, hermanos, esta palabra de gracia. Hermanos, nosotros también tenemos que llevar esta palabra de gracia a aquellas personas que están perdidas en el pecado, aquellas personas que necesitan escuchar estas palabras de gracia, hermanos. También, hermanos, la gracia de Jesús nos libra de la condenación. Vamos a ver un ejemplo, hermanos, donde Jesús mostró su gracia. Es Juan capítulo 8, versículo de 3 al 11. Acompáñenme ahí, hermanos, Juan capítulo 8, versículo 3 al 11. Juan 8, del 3 al 11 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida de adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, este es uno de los pasajes donde Jesús muestra, hermanos, su carácter lleno de gracia, hermanos. Yo estoy seguro, hermanos, si yo hubiera estado ahí en ese tiempo, yo hubiera tenido una piedra en la mano también. Y estoy seguro que usted también. Porque sabe, hermanos, lo que estaban haciendo era legal. Porque la ley lo decía, hermanos. Y a veces nos gusta, hermanos, irnos del lado legal porque es más seguro. Es más seguro irnos por la ley.
Mire lo que decía la ley en Deuteronomio 22:22. Búsquelo por favor, Deuteronomio 22:22. Mire, dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, dice, así quitarás el mal de Israel. Hermanos, ellos estaban actuando seguros de acuerdo a la ley, porque la ley decía, hermanos, que ese tipo de pecado se castigaba, ¿verdad?, con apedrearlos. Y hermanos, nosotros a veces somos así, nos gusta actuar en el lado seguro. Es que tenemos estatutos, es que los reglamentos, es que hay que hacerlo así porque así está escrito. Pero dice la palabra, ¿verdad?, que muchas veces dejamos la misericordia de un lado. Dejamos la misericordia y nos volvemos legalistas. Es que así lo hemos decidido, es que así lo hemos escrito y así tenemos que hacer. No importa si tenemos que linchar o apedrear a alguien, así está escrito. Y Jesús estaba en un dilema, hermanos, porque Él, si no hacía eso, si no hacía caso de lo que, si no estaba de acuerdo a lo que estaban haciendo los fariseos, Él podría ser apedreado también porque estaba en contra de la ley de Moisés. Y estaba en contra de la ley de Dios. Pero hermanos, vemos la gracia de Jesús. La gracia, hermanos, no condena. Es algo que tenemos que aprender. La gracia no condena, hermanos. Nosotros muchas veces condenamos a las personas y decimos, este ya no tiene remedio, es que este hizo esto, es que este hizo lo otro y merece pagar por eso. Y a veces nos mostramos como personas, hermanos, sin gracia. Dice la Biblia, dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Debemos de volvernos gente, hermanos, con gracia, llenos de gracia, llenos de verdad. Fíjense, hermanos, el legalismo y la hipocresía siempre van de la mano. El legalismo y la hipocresía siempre van de la mano. Esas personas que son muy legalistas, que tenemos que hacerlo así, necesito que te portes así, eso o lo otro, son las personas más hipócritas, porque ellos hacen cosas iguales o peores que las que están criticando. Eso es así. Y hermano, usted lo puede ver en este pasaje. Ellos eran hipócritas porque solo trajeron a la mujer y faltó el hombre. Eran hipócritas porque ellos también eran pecadores, porque cuando Jesús les dijo, el que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra, y empezaron a decirles desde los más viejos hasta los más jóvenes. Ellos también eran hipócritas. Y hermanos, por eso la gracia y la verdad van juntas, y el legalismo y la hipocresía, hermanos, también van juntas. A veces cuando condenamos a otros y apuntamos con el dedo, nosotros nos estamos condenando a nosotros mismos, porque nosotros también, hermanos, hemos cometido pecados semejantes o peores en nuestra vida. El legalismo, hermanos, condena, pero la gracia, hermanos, no condena. Qué importante, hermanos, es esta parte. Hermanos, ¿sabe? Cuando nos volvemos en jueces y condenamos a otros, no estamos actuando bajo la gracia. Hermanos, pero Jesús mostró su gracia, diciéndole, ni yo te condeno. ¿Sabe quién es el único que podía condenar ahí? El juez de toda la tierra era Cristo. Y Él dijo, ni yo te condeno. Hermanos, a veces cuando algún hermano o hermana falla en algún pecado, somos los primeros en tener las piedras en las manos y sin mostrar gracia ni misericordia. Dice la palabra en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, sois llenos de gracia. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar, ¿verdad? Restaurar, levantar con espíritu de mansedumbre. Dice, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Hermanos, desde que usted recibió a Jesús, nunca ha fallado, nunca ha pecado, nunca ha caído, nunca se ha desanimado. Todos lo hemos hecho, pero su gracia, hermanos, nos ha mantenido en pie. Así es que cuando vea a otro fallar, hermanos,
muéstrele gracia, levántelo. Platicábamos ayer con el hermano Julio César, ¿verdad? Que para derribar es fácil o difícil. Es fácil, ¿verdad? Agarramos un marro y le pegamos ahí en la pared, al muro, y en un ratito ya tenemos destruido todo el muro. Pero para edificar, hermanos, lleva tiempo. Hay que hacer cimientos, hay que traer el material, hay que invertir recursos, hay que preparar todo. Hermanos, pero nosotros estamos para edificar, no para destruir. Edificar, hermanos, con gracia. Hermanos, la gracia también nos libera del temor al castigo. Vamos a buscar en 1 de Juan, capítulo 4, versículos 18 y 19. Juan 4, 18 y 19. 1 de Juan 4, 18 al 19. Mira, dice la palabra del Señor, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, dice, porque Él nos amó primero. Hermanos, la relación de Jesús con el Padre era una relación de gracia. Él decía, por eso me ama el Padre, dice, porque yo pongo mi vida. Usted puede ver, hermanos, las oraciones que hacía Jesús con el Padre, una oración de confianza, una oración, hermanos, que no llevaba temor. Hermanos, muchas veces nosotros no podemos tener mucha comunión en oración con el Padre Celestial, porque muchas veces tenemos traumas, porque la relación con nuestros padres terrenales tal vez no fue tan buena. Y entonces tenemos la idea de que Dios, hermanos, es igual que nuestros padres terrenales, que Dios es un Dios airado, que Dios está enojado todo el tiempo con nosotros, está al pendiente a ver qué error cometemos para castigarnos. Esa es la idea del Dios que tenemos. Pero dice la palabra, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor, dice, lleva en sí castigo, donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado. Ustedes, mucha gente, hermanos, tiene la idea de un Dios que está centrado, que está con sus barbas ahí, que siempre está airado, enojado con todo el mundo. Y vivimos muchas vidas en temor, hermanos, en lugar de vivir una vida en confianza con nuestro Padre Celestial. ¿Qué dice la Biblia, hermanos, en Hebreos 4:16? Dice, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, dice, al trono ¿de quién? De la gracia. Hermanos, el trono de Dios es un trono de gracia. No es un trono de ira, no es un trono de enojo, de castigo. Hermanos, dice la Biblia que nosotros ya no somos hijos de ira como los demás. Hemos alcanzado gracia, hemos alcanzado misericordia. Así es que usted, hermanos, puede tener esa comunión íntima con su Padre Celestial, hermanos, sin tener temor. Puede usted llegar, hermanos, con entera confianza y decir, Padre, ¿verdad? O papito, necesito esto. Ayúdame, Señor. Y hermanos, dice la Biblia que nosotros ya no estamos bajo condenación. Busque un pasaje muy bonito, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1. Cuando lo tenga, lo vamos a leer todos juntos. Romanos 8:1. ¿Qué dice, hermanos? Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, usted no tiene ninguna condenación. Usted está bajo la gracia del Padre. Usted puede ir al trono de gracia y alcanzar gracia, dice, para el oportuno socorro. ¿Cómo está su relación con Dios, hermanos? Usted puede tener esa confianza de estar con el Padre, de estar ahí en los brazos del Padre, hermanos, sin tener ningún temor.
Hermanos, qué gran bendición que nuestro Padre ya no está airado con nosotros. Nuestras obras son perfectas delante de Él, no por causa de nosotros, sino por causa de ¿quién? De Jesús. Mire lo que dice en Romanos 3:24. Ya lo sabemos mucho, dice, siendo justificados ¿cómo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, usted es justo delante del Padre gratuitamente por la gracia de nuestro Dios. ¿Por qué le plació, hermanos, hacerlo? ¿Por qué le plació darle su perdón? ¿Por qué le plació, hermanos, entregar a su propio Hijo en amor por usted? Y esa es la gracia de Dios. Usted no tiene que hacer nada para agradar al Padre, hermanos. Usted ya agrada al Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y hermanos, porque muchas veces no sonreímos, ¿verdad? A veces cuando nos vemos cristianos nos vemos más amargados, no sé por qué. Porque usted no ha entendido, no hemos entendido la gracia de Dios. Porque queremos agradar a Dios con muchas cosas, y si no haces esto, si no haces lo otro, no vas a agradar a Dios. Dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Hermanos, muchos cristianos viven con temor, viven con culpa delante de Dios. Pero dice la palabra, hermanos, que nosotros, hermanos, ya fuimos liberados de la culpa. Ninguna condenación, dice, hay para los que están en Cristo Jesús. Él ya hizo el pago, hermanos. No tenemos que estar queriendo nosotros agradar a Dios con nuestras obras. Ya somos agradables delante de Él por medio de Cristo. Ahora lo que hacemos, hermanos, lo que hacemos para Él es como consecuencia de ese amor. Porque Él nos amó, entonces nosotros, como una respuesta a ese amor, nosotros le amamos también. Y como le amamos, hermanos, no queremos fallar. Y como le amamos, no queremos pecar. Esa es la diferencia. Usted no quiere pecar, hermanos, para que Dios no esté contento con usted. Usted ya está contento con Dios. Dios ya está contento con usted. Hermanos, aquí la diferencia es que nosotros, en respuesta a esa gracia, en respecto a ese amor, nosotros, hermanos, le amamos a Él. Y hermanos, cuando usted ama a alguien, usted no quiere fallarle. Cuando usted ama a su esposa, usted no quiere fallarle, no le va a engañar porque le ama. Lo mismo con su esposo. Y va a tratar de cuidarlo, protegerlo porque le ama. Y hermanos, nosotros lo que hacemos es porque hemos recibido la gracia de Dios, hemos recibido el amor de Dios. Por eso usted, hermanos, puede dar con generosidad. Porque dice la palabra que de gracia hemos recibido y de gracia damos. Nadie lo está obligando a que dé un diezmo, que dé una ofrenda. Usted lo hace, hermanos, de corazón porque ama al Señor. Lo que hacemos es que venimos a hacer una obra, un trabajo aquí. Los hermanos que limpian el templo, hermanos, lo hacen porque aman al Señor. Nos motiva, hermanos, que todo lo que nos motive sea la gracia. Porque cuando usted, hermanos, ya no encuentra esa motivación y usted dice, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que diezmar, es que tengo que hacer esto porque me pusieron en este cargo, entonces usted, hermanos, no lo está haciendo por gracia, lo está haciendo por ley, y la ley es obligación, y eso ya no le agrada a Dios. La gracia, hermanos, es espontánea y sale de nuestro corazón como una manera de agradecimiento a Dios por todo, hermanos, lo que Él ha hecho. La gracia, hermanos, es todo lo que tenemos y todo lo que somos. Busque, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 al 10. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 al 10. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, hermanos, acerca de la gracia. 1 Corintios 15, 9 a 10. Cuando lo tengamos, lo vamos a leer todos juntos. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos, dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermanos, déjenme decirles que yo no entiendo la gracia de Dios.
No la puedo entender totalmente. Yo creo que ninguno de nosotros la puede entender. ¿Cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo Dios todavía, a pesar de cómo somos, hermanos, sigue teniendo misericordia con nosotros? A pesar de que le fallamos, que no le obedecemos, que no hacemos lo que Él quiere, tenemos un corazón duro, rebelde para con Él, pero ahí está la gracia. Y hermanos, todo lo que somos es por la gracia de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo tendría muchas cosas de que orgullecerse. Él hablaba muchos idiomas, él había sido preparado en las mejores universidades de ahí de los judíos. Era un hombre muy letrado, él podía platicar tanto con gente humilde como con reyes, pero decía, no soy yo, sino que es la gracia. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hermano, usted haga un inventario de su vida. ¿Cómo era su vida pasada antes de conocer al Señor? ¿Cómo estaba antes de conocer al Señor? ¿Se puede enorgullecer, como dice el apóstol Pablo? Yo perseguía a la iglesia de Dios. Yo no era nada. ¿Qué éramos nosotros, hermanos, antes de conocer al Señor? Dice la palabra que estábamos sin Dios y sin esperanza. Y hermanos, ¿y ahora cómo estamos? Pero hermanos, ahora en esta condición en que estamos, tenemos que pensar que no somos nosotros, sino es la gracia de Dios lo que ha hecho esos cambios en nuestra vida y en nuestros corazones. Dice, y su gracia, dice el apóstol Pablo, no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice, he trabajado más que todos ellos. Hermanos, si hay un hombre que trabajó incansablemente por llevar el evangelio a todo el mundo conocido, fue el apóstol Pablo. En toda Europa, en Asia. El que escribió más cartas. Pero hermanos, al final dice, pero no yo. No he sido yo, sino ha sido la gracia de Dios en mi vida la que ha hecho todo eso. Hermanos, ¿tenemos algo de qué gloriarnos? Si hemos hecho algo para el Señor, no tenemos nada de qué gloriarnos. ¿Qué ha sido, hermanos? La gracia de Dios en nuestra vida. Si usted está aquí, hermanos, todavía es por su gracia, porque Él ha tenido misericordia de usted y de mí. No hemos hecho nada, hermanos, para agradar a Dios. Ha sido solo su misericordia, ha sido su gracia. Y todo lo que usted tiene, todo lo que Dios le ha permitido hacer, si ha tenido una carrera, si ha tenido algo material, si ha servido al Señor en algo, no tiene nada de usted ni yo de qué enorgullecernos, porque hermanos, todo ha sido por su gracia. Y hermanos, que seamos nosotros hombres y mujeres llenos de gracia y de verdad, que podamos mostrar nuestra gracia, hermanos, en todo tiempo. Aquellas personas que usted dice, es que no se lo merece, usted ni yo ni merecemos nada, es por la gracia de Dios, es por la gracia del Señor. Hermanos, todos vamos a estar allí en el cielo solo por una razón, por la gracia. No hay otro mérito en nosotros. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, danos entendimiento, como dice tu palabra, para conocer la anchura, la profundidad, la altura y conocer tu gracia, Señor. Porque no conocemos ni siquiera el 0.1% de lo que tu gracia es para nuestra vida. Si lo conociéramos, viviríamos eternamente agradecidos. Si conociéramos esa gracia, no nos atreveríamos a pecar. Si conociéramos esa gracia, te serviríamos con todas nuestras fuerzas. Señor, ayúdanos a entender tu gracia, Señor, tan grande que es para con nosotros. Y que esa gracia nos motive, Señor, a actuar en amor y en gracia para contigo, pero también para con nosotros. Porque dice la palabra, de gracia hemos recibido y de gracia tenemos que dar a los demás también. Ayúdanos a ser, Señor, cristianos llenos de gracia, Señor, con aquellos que lo necesitan, con aquellos que están lejos de ti. Podamos, en lugar de condenar, mostrar gracia y misericordia
como tú lo has mostrado para con nosotros. Gracias, Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.